tardes, el Señor les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bendecidos. Estaremos iniciando este servicio de estudio bíblico y de oración a partir de unos 5 minutos más. Mientras estaremos escuchando un poco de música. Tomen la palabra de Dios de una vez. Estamos en Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Repito, Números 21, del 4 al 9. Vamos a estar meditando en la palabra, en el tema que está ahí en la palabra, es la serpiente de bronce. Así es de que, hermanos, dispongan su corazón, dispongan su tiempo, compartan la transmisión a otras personas. Dios les bendiga. Esperamos unos 3 minutitos más. Estamos a punto de iniciar, hermanos, en 2 minutos. Nada más les digo a las personas que recientemente se conectaron, estaremos ahí en Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Así es de que usted puede ir leyendo de una vez en estos 2-3 minutos y escuchar también la música. Dios les bendiga. Bien, hermanos, estamos iniciando ya. Hacemos una oración, ¿qué le parece? Pero primero quiero saludarles, quiero bendecirles en el nombre de Cristo.
presentarles a mi esposa. Yo creo que muchos ya la conocen. Estuvo la semana pasada en jueves conmigo y me da mucho gusto poderla tener a un lado, ¿verdad? Es un poco tímida, pero bueno, para algunas cosas. Pero qué bueno que está conmigo. Así siento menos nervios de tenerla conmigo, ¿verdad? La semana pasada fue un culto precioso. Estuvimos orando, estuvimos entonando algunos cantos en el domingo. Y hermanos, quiero que todos se gocen, quiero que todos junto con nosotros puedan alabar al Señor y puedan escuchar la palabra mientras podemos volver a la nueva normalidad, como así le dicen. Estamos deseando, ¿verdad?, que pronto sea. Estamos iniciando ya la solicitud a nuestras autoridades, el protocolo que debemos de llevar, de higiene, de seguridad. Son varios puntos que tenemos que cumplir, ¿verdad? Pero seguramente pronto vamos a poder volver al templo, como algunos también ya lo están haciendo. Bien, sin más preámbulos, yo quiero que mi esposa ore por nosotros, ore por la palabra que va a ser expuesta y ore para que usted esté dispuesto también, para que usted esté dispuesto, para que esté atento a la palabra, para que podamos aplicarla a nuestra vida cotidiana, porque si no, no tendría razón, ¿verdad?, de exponerse. Así es de que vamos a orar a nuestro Dios. Dios Santo y Todopoderoso, aquí estamos delante de ti, Señor, en tu nombre, dándote gracias, Señor, por el bien que has dado a nuestra alma, Señor, porque estamos con salud, con bienestar, porque podemos tener noticias de nuestros hermanos, porque podemos tener fe creyendo que todos están bien, Señor. Sabemos que tu mano de poder y de cuidado ha sido con cada uno de nosotros. Queremos encomendarnos en tus manos esta reunión virtual, Señor. Sabemos que podemos tener comunión unos con otros y contigo, Señor, a través de esta reunión, de tu palabra, Señor. Y queremos decirte que tomes el control de todo esto que se hace, Señor, en tu nombre. Bendice al pastor, ayúdalo, Señor, a exponer la palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo reine en todas las cosas que se hacen en tu nombre, Señor, y que produzca el efecto, la palabra en los corazones, porque así dice tu palabra, Señor, que es tan viva y eficaz la palabra, Señor. Queremos, Señor, que haga ese efecto en los corazones de aquellos que están dispuestos para recibirte, Señor. Bendícelos, ayúdalos a través de las pantallas y que tu Espíritu Santo reine en cada corazón. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos recién llegados, ¿verdad?, aquí a el Valle de Mexicali, en específico a Delta, y no estamos muy acostumbrados a tanto calor, pero tampoco estamos muy acostumbrados a mucho frío, tampoco estamos muy acostumbrados al aire acondicionado, tampoco estamos muy acostumbrados a los fogones con mucha leña ahí, ¿verdad? Venimos de Ensenada y es un poquito diferente, ¿verdad? Un poquito extremo el clima, pero anoche sinceramente no podía dormir porque tenía calor. Apagaba el aire acondicionado y después más calor, y luego lo prendía y tenía mucho frío y tenía que taparme y no estaba satisfecho, estaba inconforme. Y luego cuando tengo mucho trabajo, pues estoy inconforme porque quiero descansar, y cuando estoy descansando quiero trabajo. El hombre así es, el hombre nunca está satisfecho ni con el clima, ni con la comida, ni con lo que está aconteciendo. Si pasa esto, ¿por qué pasa? Si no pasa, ¿por qué no pasa? Así es de que regularmente el hombre siempre ha de estar insatisfecho. Regularmente somos así. Bueno, estamos hablando del género hombre, mujer, no nada más los hombres. Las mujeres también a veces están insatisfechas con muchas cosas, ¿verdad? Como nosotros los hombres. Y más o menos de eso trata el tema de hoy. Si usted se fijó en la lectura bíblica ahí en Números, capítulo 21, versículo 4 al 9, usted se va a dar cuenta antes del 21, precisamente en el 20, no sé, 20, 14, nos revela ahí que el pueblo de Israel estaba muy insatisfecho. El pueblo de Israel, hermanos, estaba muy cansado.
Habían caminado muchos miles de kilómetros, muchos metros que recorrer, mucho camino difícil, nada fácil, mucho calor. En el desierto también hace frío. Así es de que estaban muy fastidiados. Pero sobre todo, si usted lee ahí en el 20:14, habla de que Edom no le permitió al pueblo de Israel cruzar por su país, cruzar por sus tierras. El pueblo de Israel, Moisés le dijo, mira, déjanos pasar por el camino real. Mira, yo te aseguro que no le vamos a hacer daño a tus cultivos, ni a tus cosechas, ni vamos a pasar en medio de la viña. Es más, ni siquiera vamos a tomar agua de tus pozos. No vamos a causarte ningún daño. Solamente permítenos pasar por el camino y verás que no te vamos a estorbar ni vamos a hacer nada indebido. Pero hermanos, Edom no quiso, Edom se negó, les dijo, no, definitivamente no van a pasar por el medio de mi país. Y si siguen insistiendo, si ustedes incumplen, si ustedes pasan por el medio de mi país, yo voy a llegar con toda mi fuerza, voy a llegar con todos mis ejércitos y les voy a hacer frente. Así es de que ni se les ocurra pasar por el medio de mi país, no van a pasar por mis caminos. Hagan lo que quieran, pero por aquí no van a pasar. Así es de que el pueblo tiene que rodear el país, tiene que rodear Edom para poder llegar a su destino, a la tierra prometida, que tampoco sería fácil tomar. Se decía que había gigantes que tendrían que derrotar a tribus fuertes, a enemigos fuertes. No iban a tomarla así nada más. La promesa estaba ahí, pero era difícil tomarla. No sería fácil. No es fácil, hermanos, el camino. No es fácil. Pero hay promesa en el camino. Así es de que el pueblo, les digo, estaba un poco fastidiado, estaban cansados, estaban molestos por haber rodeado todo un país. Estaban muy fastidiados. Y por esta causa, yo creo que por esta causa es que el pueblo volvió a murmurar contra Dios. Volvió a murmurar contra Moisés, que era su líder nacional, que era el que los llevaba hacia esa tierra prometida, hacia ese lugar donde dice la palabra que habría leche, habría miel, donde fluiría, ¿verdad?, la abundancia. Pero no era fácil, no fue fácil. Y empezaron a murmurar contra el siervo de Dios y empezaron a murmurar, que es lo peor, contra el propio Dios, que les había muchas veces sacado adelante. Es más, si hablamos de fastidio, que es la palabra que ahorita estamos utilizando, estaban fastidiados, hermanos, del pan de los ángeles. Es decir, estaban fastidiados de aquel maná, de aquel pan que caía del cielo, proporcionado, provisto por Dios. Es más, decían, es un pan liviano. Queremos pan como el que horneábamos allá en Egipto, en nuestros hornos. Queremos ese tipo de pan. Ya no queremos este pan liviano. Un pan como para niños, un pan como para bebés. Era un tipo de cereal. Era un tipo de escarcha, que estaban ya realmente enfadados. Y no porque fuera malo. Imagínese usted un pan amasado, horneado por Dios y sus ángeles. Era un pan que ellos consideraban que no era pertinente para un hombre maduro, y mucho menos era pertinente para ejércitos. Y despreciaron este pan y dijeron, es un pan liviano. El pueblo, hermanos, hemos notado en los diferentes capítulos anteriores, cuando leemos en los libros del Pentateuco, que el pueblo era bastante incrédulo. Era muy incrédulo. Estaba el pueblo desanimado. Dijeron, no hay pan. No hay agua.
Estamos fastidiados de este pan liviano. Así somos a veces. Y tenemos que aprender lo bueno. No es posible que aprendamos lo malo. No podemos aprender lo malo. Así habla, hermanos, la gente, ¿verdad? Con este desagrado, con este tono. La gente que cuando tiene suficiente pan, ¿verdad? Cuando tenemos mucho pan, tanto pan que podemos almacenarlo, tanto tenemos nuestras despensas llenas, bendito Dios. Y fíjense que así hablamos a veces. Muchas personas, no todos. Somos malagradecidos. Bien malagradecidos. Tenemos pan en la mesa, tenemos para guardar, para compartir. Y aunque estemos bien alimentados de pan, el pueblo estuvo bien alimentado de pan, hermanos. Pan de los ángeles, pan de Dios. Pero estaban fastidiados. Y lo llaman de una manera tan despectiva, una manera tan inapropiada de decir pan liviano. Liviano. Les decía, no podemos imitarlos. No podemos imitarlos a aquellos que están despreciando o que están descuidando la palabra de Dios. Porque, hermanos, aquí venimos a entender que ese pan que proviene de Dios es la palabra misma de Dios. Es la palabra de Dios, esta, la Biblia. Ese es el pan de vida, ese es el pan que nutre, ese es el pan que provee satisfacción no solo al cuerpo físico, porque ha de saber usted que la palabra de Dios también provee nutrición al cuerpo, a la mente, al espíritu, al alma, de una manera también espiritual. Créanlo. ¿Por qué cree que a veces hay personas que mueren? Porque les falta el pan espiritual. Porque están desnutridas. O estamos desnutridos. Porque menospreciamos la palabra. Muchas personas dicen, es que no entiendo. Es que no entiendo. Es que me duerme. Es que me enfada. ¿Cómo pueden decir eso de la palabra de Dios? Y otros que ya conocimos, que ya probamos la palabra de Dios, que ya conocemos, ¿verdad? Lo bueno, lo benéfico de la palabra, esa palabra que nutre. ¿Qué hacemos? Desatendemos. Y por ocio, por flojera, o por, llámele como usted quiera, empezamos a desatenderla, empezamos a abandonarla y empezamos a abrirla. ¿Sabe cuándo? Nada más los domingos en la mañana, cuando va a haber un mensaje, y ojalá y así fuera, aunque sea. Hay personas que ni eso, y no quiero juzgar, porque me juzgo a mí mismo. Y está la palabra, hermanos, abandonada, guardada, empolvada, deseando ser abierta para darnos vida y abundante. Ahí está la clave. Muchas personas andan buscando la clave. Muchas personas andan buscando, ¿verdad?, la receta. Muchas personas andan buscando la solución a los problemas, sin darnos cuenta que la solución solamente la tiene Dios en todos los ámbitos. En la enfermedad, en la muerte, en los divorcios. La única solución a todos los problemas es Cristo. Y ahorita vamos a hablar de Cristo, porque no podemos dejar de hablar de Cristo. Tenemos que aplicar la vida de Cristo también en la serpiente, pero me estoy anticipando, hermanos. El pan espiritual, hermanos, no es como el pan material. ¿Verdad que cuando usted se alimenta del pan material, ese pan que mordemos, que masticamos, que ingerimos, estamos comiendo tanto pan, estamos comiendo tanta carne, estamos comiendo tantos alimentos que llega el momento en que estamos, ¿qué? Llenos, hartos, ya no queremos más. Bueno, el pan espiritual no llena.
no llena. Siempre queremos más. Es decir, podemos saciarnos, sí satisface. Es a lo que yo quiero dar a entender. El pan espiritual, la palabra de Dios, satisface el cuerpo, satisface el espíritu, pero siempre queremos más y más. Siempre hay capacidad para seguir comiendo la palabra de Dios. Es imposible que la desechemos. Cuando usted está probando ese pan, cuando usted está convencido de la palabra de Dios, se alimenta y se nutre y quiere más y quiere más y quiere más. Siempre estamos satisfechos, pero no hartos. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Siempre hay consecuencias, hermanos, cuando empezamos a murmurar. El pueblo empezó a murmurar como muchas veces. En esta ocasión empezó a murmurar por el pan y por el agua. Y empezó a murmurar también porque estaban fastidiados, les causó fastidio que Edom no les permitiera cruzar en medio del país. Ellos estaban fastidiados porque tuvieron que darle vuelta y caminar más y más. Así es de que no encontraban razones o justificaciones de peso para murmurar contra Moisés, y buscaron las primeras que encontraron. No tenemos agua, no tenemos pan. Y en ocasiones pasadas decían, no tenemos carne, no tenemos hortalizas, no tenemos rábanos. Empezó a murmurar. Y empezó a murmurar contra Dios. Empezó a murmurar contra el siervo Moisés. Y hermanos, no hay cosa peor que el Señor le moleste, aborrezca la murmuración, pero sobre todo también es un Dios celoso que también aborrece la idolatría. Pero el pueblo empezó a murmurar. Y sabe, toda murmuración trae consecuencias. Aquí hubo consecuencias gravísimas, bien graves. Y voy a leer todo, desde el versículo 21:4. Fíjese lo que dice la palabra. Después partieron del monte, es decir, después de que dieron ese rodeo, ¿verdad? De rodearon Edom, camino del mar, dice, Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Estaba desanimado. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? A ver, explícanos. Queremos una razón. ¿Por qué nos hiciste rodear? ¿Por qué nos hiciste venir? Dice, no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Aquí viene la consecuencia a la murmuración. Aquí viene la consecuencia, hermanos, al pecado del pueblo. Y esté atento, porque esto le conviene a usted. Usted le conviene. Esté atento. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Ardientes. Que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, oró por el pueblo. Las consecuencias, dice la palabra de Dios que envió, hermanos, serpientes ardientes. No puedo imaginar ese tipo de serpientes, ¿no? Pero me imagino que lo de ardiente, ¿tú qué crees que ardiente sea? Muy venenosas. Muy venenosas. Ha de haber dolido mucho. Ha de haber ardido mucho, ¿no? Dice mi esposa. ¿Y qué más pasó? Envió estas serpientes horribles y ardientes, venenosas, para que los mordieran. Para que los mordieran y muchos murieran. Eran tan feroces, eran tan venenosas, como dice Ana Lilia, que con su mordida, hermanos, la gente se retorcía del dolor, la gente se inflamaba o se hinchaba, no sé cómo le guste a usted que lo diga, se inflamaron sus cuerpos hasta llegar a la muerte. A la muerte. Antes había un programa en la televisión
de un hombre que era especialista, ¿no? Era un doctor muy famoso en Estados Unidos, joven. Y ese programa se trataba de hombres o personas que eran mordidas por alguna serpiente muy venenosa, sobre todo cascabel, que abundan aquí en esta zona, por cierto. Y este hombre pues les inyectaba antídotos y era especialista. Y era horrible, hermano, lo que pasaba. Era un programa real, no era algo disfrazado ni montado. Las heridas eran reales. Y esas heridas del cuerpo, yo miraba que las personas se hinchaban, sus piernas se doblaban en tamaño y empezaba la necropsia, ¿verdad? La piel y la epidermis, la carne empezaba a podrirse. Horrible, se ponía negra la pierna. Había efectos secundarios y muchos morían y algunos pues lograban salvar la vida. Ha de haber sido esto terrible, ¿verdad? A tal grado de revolcarse del dolor. Y es un símil de lo que puede pasar y de lo que pasa cuando nosotros permitimos el pecado en nuestra vida. Viene, hermanos, el sufrimiento, nos retorcemos. El dolor es terrible, la angustia es terrible, el desánimo es terrible. El pecado te causa eso y más. Y lo peor del caso es que no solamente te causa dolor, sino que te causa la muerte, la separación. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios, te separa. Pues el pueblo estaba separado de Dios, porque habían murmurado, estaban fastidiados. Hermanos, en el desierto, ellos iban por el desierto y sus caminos, ¿verdad? Tanto de día y de noche, pues había muchos reptiles, había muchos animales venenosos, no solamente serpientes, no solamente víboras, alacranes, arañas. Y sabe Dios cuántas más alimañas, ¿no? Si usted me lo permite así. ¿Cuántas alimañas? El calor, el frío. Pero Dios mostró que estaba con ellos en todo momento, tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Dios iba delante de ellos en una columna de fuego y en una nube también. La presencia de Dios con ellos. No tenían por qué temer. No tenían por qué temer. Y ahí va el pueblo, protegido, y ahí va el pueblo, preservado, guardado, aunque pecadores, aunque murmuradores, aunque quejumbrosos, ¿verdad? Pero ahí va la presencia de Dios, preservándonos, porque había un propósito, hermanos, hasta el día de hoy. Y hasta que lleguemos a la presencia de Dios, habrá ese propósito de preservarnos, de mantenernos, a pesar de cómo seamos. Pero Él quiere que nos humillemos. Ahora que volvieron a murmurar, Dios no estaba dispuesto a dejarles pasar esto. Dios, hermanos, no sé qué tan coloquial, no sé qué tan teológico sea decirles que Dios también se cansa, pero yo creo que podemos entender lo que yo quiero decirles. Dios también se fastidia, Dios también se cansa en ese sentido. Y no permite, hermanos, no permite el pecado, no le agrada el pecado, no le agrada que murmuremos, no le gusta. Eran rebeldes, y no solamente rebeldes, eran orgullosos, ¿verdad? Soberbios, se levantaban contra Dios. Imagínense atreverse a levantarse contra Dios, atreverse a levantarse contra Moisés, el siervo escogido para llevarlos. Esto era terrible. Y ahora Dios los estaba humillando. ¿Se identifica usted con esto? Yo sí me identifico. ¿Cuántas veces, hermanos, he sido yo humillado por Dios?
en mi soberbia, en mi maldad, en mi pecado, y a tal grado, hermanos, de hacerme avergonzar. Me avergüenza. Me avergüenza. Y me humilla con el propósito de que volvamos a Él. No le hace avergonzados, no le hace arrastrando la cobija, no le hace como vayamos. Algunos hermanos van incompletos, van a Cristo incompletos, con familias deshechas, con el hígado destrozado por el alcohol, con la mente, con el cuerpo deteriorado por tanta droga. Pero ahí van, se humillan ante su Dios. Y para muchos quizás pueda ser muy tarde. Y para muchos ver esos lugares donde alojan a drogadictos, a alcohólicos, a neuróticos. Quizás muchos digan, ¿ya para qué vas? ¿Ya para qué te acercas a Cristo? Ya estás viejo, ya estás cansado, ya estás enfermo, ya te vas a morir. Hermanos, Dios no rechaza a los corazones humillados y contritos. Dios no rechaza, como yo rechazo. Tú rechazas a mucha gente y yo rechazo a mucha gente, pero Dios no rechaza. Dios tiene los brazos abiertos a través de su Hijo Jesucristo, y en este momento, en este día, Él te está abriendo sus brazos y te dice, ven a mí como sea. Pero es necesario que te humilles, que te entregues y que reconozcas tu maldad y tu pecado. El pueblo de Dios reconoció su maldad y reconoció su pecado y se humilló y fue otra vez hacia su Dios, porque dijo, me estoy muriendo, mis hijos están muriendo, mi familia se está muriendo, mis amigos están muriendo por estas serpientes tan terribles. Reconozco que he pecado. Se arrepintieron, pero primero confesaron su pecado. Hemos murmurado contra ti. Hemos dado la espalda a nuestro Dios con tonterías. Y ahora pedimos agua y pedimos alimento, pan, como si tú no hubieras provisto en el desierto un pan mejor. Y hoy por hoy, hermanos, nos quejamos de que estamos encerrados, nos quejamos que ya queremos vernos, nos quejamos de tantas cosas, nos quejamos de que hay poco trabajo, nos quejamos de la escuela, que porque yo quiero ya estar en mi escuela, se me hace muy difícil las transmisiones. Pues sí, debe de ser difícil. ¿Usted cree que para mí es fácil transmitirles y no verles físicamente, no estar con ustedes? Para mí se me hace incompleto mi trabajo. Pero gracias a Dios que tenemos la vida y que tenemos estos medios para poderlo hacer. El pueblo recibió pan de Dios, amasado por sus ángeles y horneado por sus ángeles. Y tenían agua y querían carne y les provió hasta que vomitaran la carne. Y todavía querían quejarse contra Dios y empezaron a murmurar. Chillones. Primero, confesaron su pecado. Te voy a pasar la clave. Confesar el pecado. Segundo, ruegan a Moisés para que interceda por ellos. Por cierto, les ruego que oren por nosotros, porque, hermanos, viene tiempo más difícil todavía. El enemigo no le gusta que prediquemos, al enemigo no le gusta que haya actividades de misiones, al enemigo no le gusta que nosotros vayamos con la bandera de Cristo a un pueblo donde se está practicando la hechicería, la brujería. Esto es real, el enemigo es real. Si usted cree que Dios es real, bueno, también su enemigo es real. Y no está contento con nosotros. No está contento con las demás iglesias que están transmitiendo, que están abriendo sus puertas. Y aquellos que adoran a la muerte, porque de santa no tienen nada. Andan adorando a la muerte.
Y hoy las consecuencias. Familias divididas. Escuchan voces. Y cosas peores. Así es de que ore por nosotros. Porque de antemano, cuando estábamos en Tijuana, y mire, no soy sensacionalista, ni soy de esos de los sueños, no. Pero creo que Dios sigue hablando. No está mudo, ni está ciego. Nos advirtió de todo esto. Y nos dijo, van a sufrir, van a batallar, van a pisar cabezas de serpientes. Y quizás quieran picarlos, morderlos, pero van a vencer en mi nombre. Y yo miraba un pueblo como este, y yo miraba un lugar rodeado por muchas personas así como con ropa típica, ¿verdad?, del campo. Miraba un lugar muy similar a este, y salían serpientes por todas partes, y yo estaba atemorizado, y mi esposa también. Y había con nosotros siempre una persona alta, sin rostro, y me decía, ve, camina hacia adelante y písalas, alcánzalas y písalas, porque yo estoy contigo. Y yo tenía miedo, mucho temor, pero al final del sueño venció el Espíritu de Dios, y vencimos en su nombre. Y de repente vimos esa serpiente de bronce que se comía a las demás. Yo no sé tú si creas esto. No es importante que lo creas. No me interesa si no lo crees. Lo importante de todo esto, la parte medular de lo que yo estoy exponiendo, es que Cristo es la solución a todos los problemas. Amén. A todos. El Señor tuvo misericordia del pueblo, del clamor, de la súplica, del ruego. Y le dijo a Moisés esto. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare hacia ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso, es decir, la puso en un lugar alto para que todo el mundo pudiera verla. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es Cristo. Esto no es otra cosa, hermanos, en estos tiempos. Esta es la aplicación. Es Cristo mismo, esa serpiente de bronce que trae sanidad y vida. Aquí hay dos tipos de serpiente. Está la serpiente que ardía y que mataba. Pero también está la serpiente que al verla proveía vida y salvación y sanidad. Ahora yo te pregunto, ¿a quién acudes? ¿A quién acudirás cuando estás cargado, cuando estás pasando por el dolor, la insatisfacción, el sufrimiento? ¿Te vas a quedar ahí con esas serpientes a que te sigan dañando hasta la muerte? ¿O vas a humillarte, vas a arrepentirte y vas a reconocer tu pecado y decir, Señor, ten misericordia de mí? Como lo hacía aquel publicano delante del hombre religioso, ¿verdad? Aquel hombre decía, Señor, sé propicio a mí, sé propicio a mi pecado, soy culpable. No se atrevía ni siquiera a alzar su mirada en el altar de Dios. Y el otro que estaba atrás decía, yo sí doy mis diezmos. Los diezmos. Yo sí cumplo con todo lo que ordena la ley. Yo sí cumplo. Pero este pobre pecador, mira cómo está.
tienes que ir a los pies de Cristo. Tienes que ir a los pies de Cristo. Hermanos, ¿verdad que las aflicciones de la vida, el dolor que ellas causan, verdad que muchas veces nos enseñan algo? Los sufrimientos, la aflicción nos enseñan a apreciar algo muy importante: la oración. Apreciamos la oración cuando estamos caídos. La apreciamos, la añoramos la comunión con nuestro Dios, ¿no? Cuando estamos ahí tirados, cuando estamos necesitando de Dios, la añoramos. Esas oraciones, hermanos, que en otro tiempo, seguramente para algunas personas, no para todos, pero para algunas, eran objetos de burla, hoy las necesitamos. Hoy necesitamos de la oración. Hoy necesitamos de Cristo. Hoy necesitamos humillarnos. Hoy necesitamos reconocer nuestro pecado y voltear a ver a Cristo. Hoy. También, ¿verdad? Moisés, no solamente Dios, no solamente Jehová mostró misericordia, también Moisés, hermanos, y esto nos enseña a nosotros que así como Moisés mostró no solo amor, sino que mostró misericordia, es decir, perdonó todas las murmuraciones que habían hecho contra él y más. Él perdonó de corazón. Así es de que, ¿quiénes somos? Escucha, iglesia, es para usted el mensaje. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros deudores? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que se dicen nuestros enemigos? ¿Quiénes somos nosotros? Pero escucha esto: ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestra familia en Cristo? ¿Quiénes somos nosotros para desdeñar, para ni hablarle a nuestros hermanos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿En qué papel estamos para no perdonar a mi hermano? Hijos de un mismo padre. Y no los estoy regañando, ¿eh? ¿Somos hijos de un mismo padre o no? Mi padre es Dios, Jehová. Y fui salvo por la sangre de Cristo. No sé usted de quién sea hijo, pero si usted es hijo también de Jehová de los ejércitos, de Dios, y Jesucristo es su hermano como mi hermano, entonces usted y yo somos hermanos. Y no hay razón para no perdonarnos. ¿Sabe por qué no hay razón para no perdonarnos y humillarnos si es necesario? Porque la serpiente que fue levantada a unos metros, serpiente de bronce, así como Cristo fue crucificado en una cruz de no sé cuántos metros, pero en una cruz alta, en una montaña fue crucificado el Señor, en un cerro, para burla, para escarnio, para que supuestamente Él fuera avergonzado. El enemigo riéndose y burlándose, y la gente diciendo: bájate de ahí si tú eres el que sana, si tú eres el Salvador, bájate y sálvate a ti mismo. Y ese que estaba ahí colgado en esa cruz, crucificado, pidiendo perdón al Padre por ti y por mí, que no merecemos ese perdón, porque ni usted ni yo lo merecemos. Lo siento, discúlpeme si le ofende, pero ni usted ni yo merecemos perdón, porque somos injustos. De antemano somos malos y pensamos en hacer siempre el mal. Pero Cristo, estando muriendo en esa cruz, sufriendo por nosotros y cargando toda la maldad de la humanidad, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se acordó de mí, y se acordó de ti, y se acordó de ella. Y por eso estamos aquí. Así es de que, hermano, reconoce tu problema, tu pecado. Busca a Cristo
humíllate y perdona a tu hermano. Perdónalo. Y si tú ofendiste, bueno, pide perdón. Este es el mensaje de hoy. No tengo nada más que decir, salvo el de decirte que Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios contigo. Cada quien sabe lo que duele, lo que adolece, lo que traemos cargando. Cada quien sabe, hermanos. Cada quien sabe. Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Qué le parece si oramos? Oramos. Y ahí en tu oración íntimamente le pides al Padre perdón, porque muchos hemos pecado. Muchos estamos ahorita con la necesidad de ir al Padre y pedirle perdón. Pedirle misericordia por ti y por tu familia. Padre, rogamos tu perdón y tu misericordia. Señor, reconocemos que hemos pecado. Reconocemos, Señor, que estamos delante de ti faltos. Reconocemos que si en este momento hicieras un examen dentro de nosotros, reconocemos que estamos perdidos. Reconocemos que no pasamos el examen. Pero también reconocemos, Señor, que eres un Dios que perdona, que eres un Dios que examina y que ve el corazón de cada persona. Y en este momento yo te ruego muy sinceramente que veas el corazón de cada uno de mis hermanos y que nos examines y que nos perdones y que nos limpies y que en esta vida, Señor, lo que resta de esta vida, podamos humillarnos, podamos entregarnos y podamos pedir perdón también al que ofendimos y al que nos ha ofendido. Y es, Señor, menester que lo hagamos, porque si no lo hacemos, no podremos ver tu rostro. Nos vamos a quedar, Señor, y no queremos eso para nosotros ni para la familia. Así de que te ruego, Dios, que tengas misericordia, que hables a tu iglesia. Señor, que prevalezca el amor, que prevalezca la paz, que prevalezca, Señor, el hambre por buscarte, que nunca nos sintamos saciados, que siempre vayamos por más de tu presencia. Y a nosotros como tus siervos, Señor, prepáranos para lo que venga en esta semana. Prepáranos con tu espíritu. Prepáranos, Señor, con tu palabra. Prepáranos en oración, Señor, porque a ti damos toda la honra y te damos toda, Señor, eternamente la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres digno. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque lo que nos das en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estén orando. Estemos orando.